El tema de hoy es aceptar y recibir a Cristo. ¿Mm? Eh, el aceptar y recibir a Cristo. ¿Mm? Entonces, como hemos visto en todos los temas, eh, están relacionados unos con otros y vamos viendo que hay una necesidad que tiene la humanidad, que tiene de salvación, ¿no? Hay una necesidad en el ser humano porque está separado de Dios, tiene una naturaleza de pecado que lo separa de Dios y lo hace enemigo de Dios, entonces necesita un Salvador, necesita alguien que pueda pagar por los pecados y Dios envía a Jesucristo. Y cuando envía a Jesucristo, bueno, el evangelio de las buenas noticias es que la buena noticia es que Jesucristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad del hombre de volverse a Dios arrepentido, ¿no? De haber vivido una vida en pecado y volverse a su Señor, a su Creador, a través del sacrificio de Jesús. Y vimos también la importancia de lo que era el perdón, ¿no? La clase pasada. Y es un punto muy importante para poder empezar nuestra vida cristiana. Ahora, esto va juntamente, obviamente, con la salvación y con el aceptar y recibir a Cristo. Y la salvación es un regalo de Dios, ¿no? Vamos a empezar leyendo en Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Mm? Entonces aquí vemos que estos versículos nos están hablando de una confesión de la boca, ¿no? Que si creyéramos, ¿no? Si confesamos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús, que Él pagó por nuestros pecados, pero pagó en la cruz, pero que Él resucitó, ¿no? Entonces, si tenemos esa fe en el corazón, es cuando uno se vuelve a Dios, reconoce su pecado, obviamente, y acepta el sacrificio de Jesús como el pago por sus pecados. Y esto tiene que ver con la confesión de la boca y el creer en el corazón. Hay una relación ahí en creer en el corazón y confesar con la boca, ¿no? Porque a veces, bueno, escuchamos que hay que recibir a Cristo y entonces uno sí, lo recibo, pero no hay una convicción en su corazón que uno necesita ese perdón, que uno necesita esa cercanía de Dios. Entonces se hace una confesión de boca, pero en el corazón no está acoplado a la fe, ¿no? De la confesión que se hace. Entonces, como vemos aquí, hay una relación en el creerlo en el corazón. Y eso habla de los temas anteriores que hemos estado hablando, el arrepentimiento, el perdón y todas esas cosas que hemos visto ya, que hacen de que uno de todo corazón se vuelva a Dios y entonces viene una confesión de boca, ¿no? Entonces, y eso es algo que sucede en nuestro interior cuando nos arrepentimos, cuando el Señor toca nuestro corazón y nos volvemos a Él, entonces viene una confesión de boca. Porque si hay una confesión sin una convicción en el corazón, sin que algo haya pasado en el corazón, entonces lo que se está haciendo es repetir algo nomás, ¿no? Es como las oraciones repetidas que uno hace, uno repite y repite, pero no está involucrado el creer lo que uno está diciendo, ¿no? Y con lo que tiene que ver con Dios, bueno, es a través de la fe, del sacrificio que ha hecho Jesús, que es el que nos da la salvación, ¿no? Entonces, vamos a leer otro versículo que está en Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Juan capítulo 1, verso 11 y 12, dice ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, ¿no? Los que creen en su nombre Salvador, salvación, ¿no? Como vimos también lo que era la salvación, vimos el nombre de Jesús significa Salvador. Entonces, el que cree en su nombre y uno lo recibe, ¿no? Y este es algo que sucede inmediatamente cuando el corazón se vuelve a Dios y uno hace su confesión, ¿no? Eh, Ahora nosotros debemos ver que la salvación es un regalo. ¿Por qué? Porque éramos nosotros los que teníamos que estar en el lugar que estuvo Jesús. Cada uno de nosotros tenía que haber pagado por las cosas malas que ha hecho, por el pecado cometido, ¿no? Pero Él tomó nuestro lugar. Entonces, al tomar Él nuestro lugar, Él muere en nuestro lugar, muere y nos da salvación y vida eterna. Eh, entonces, esa salvación es un regalo. Ninguno de nosotros se ha podido ganar esa salvación o ese regalo de Dios. La Biblia también dice en unos versículos que dice que es por fe para que nadie se gloríe, ¿no? Y que si fuera por obras, ya no sería por fe, entonces por fe, entonces no es por obras. Eso quiere decir que no tenemos que hacer algo para agradar a Dios para que nos salve. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios diga, uy, mira qué bueno es este muchacho, que esta persona que buena se está esforzando, voy a salvarlo. Eso no hay en el reino de Dios, ¿ya? Eh, Sino que eh, es un regalo de parte de Dios, ¿no? Es un regalo, ¿por qué? Porque todos éramos pecadores y la palabra también nos confirma diciendo que por cuanto todos pecábamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Y al momento que uno ha venido ese arrepentimiento en su corazón y uno se da cuenta que necesita de Dios, uno ve que necesita la cercanía de Dios y algo pasa en su corazón, entonces ahí se vuelve a Dios y recibe ese regalo de la salvación y la vida eterna por la fe en Jesucristo, la fe en que Él tomó nuestro lugar y eso es un regalo, ¿no? Pero ¿por qué entonces la Biblia en algunos versículos nos habla que debemos esforzarnos, ¿no? Y vamos a leer ahí para aclarar un poco. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, verso 24, dice Lucas capítulo 13, verso 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, ¿no? Aquí la palabra nos está, obviamente que Jesucristo es la puerta angosta, ¿no? El camino a la perdición es muy amplio, pero el camino a la salvación obviamente es angosto, o sea, no hay maneras, muchas maneras de poder entrar al reino de Dios. Hay una sola manera de entrar al reino de Dios y es a través de Jesucristo. Entonces, por eso la palabra dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. O sea, que hay un esfuerzo de la parte de ser humano de buscar la verdad de Dios, ¿no? Hay que buscarse, hay que esforzarse en buscar la verdad. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay un mundo espiritual y el mundo espiritual, en primer lugar, no quiere que la gente sea salvo. La oscuridad no quiere que la gente sea salva, que venga la luz. Entonces va a ser, se crean enseñanzas, se crean doctrinas, se crean religiones, se crean movimientos para que la gente vaya tras
alguna verdad, tras algo espiritual, ¿no? Y de esa manera los van desviando. Pero uno tiene que esforzarse en buscar la verdad de Dios. Y el único camino, ¿no? Y la única verdad y la única vida está en Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios, no hay otra manera de entrar al reino de Dios si no es por Jesucristo mismo. Y es a través de esta manera que hemos hablado, ¿no? Eh, Vamos a leer ahí otro versículo. Dice en Primera de Corintios 16:13. Podemos leer ahí. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿no? Ahí también la palabra está instando a la iglesia en Corinto a que esté velando, a que esté firme en la fe y que se esfuerce, ¿no? Que se esfuerce. Entonces, bueno, ahí podría haber una pregunta, ¿no? Por ejemplo, diciendo, bueno, uno se tiene que esforzar o es un regalo de Dios, la salvación viene y ¿por qué me tendría que esforzar? Si me esfuerzo ya no sería un regalo. Pero hay una diferencia entre lo que es la salvación y mantenerse dentro del reino de Dios, ¿no? De mantenerse firme en la fe. Eh, y hay un versículo que nos habla mucho sobre esto, ¿no? Eh, y ese versículo está en Segunda de Pedro capítulo 1. Si usted lo anota o lo quiere leer más tarde o lo puede buscar ahora. Segunda de Pedro capítulo 1, verso del 3 al 10. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Interesante estos versículos. Aquí nos está hablando de, ¿no? De que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, esto quiere decir que pertenecen al reino de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, mediante el de conocer a Cristo, el conocer su obra, entregarnos a Él, es que se nos ha dado todas esas promesas, abundantes promesas, nos pertenecen todas las promesas que tienen que ver con el reino de Dios. Si usted se ha vuelto a Dios, ha recibido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Él, todas las promesas de Dios te pertenecen y me pertenecen a mí como hijos de Dios, ¿no? Pero dice que todas estas grandísimas y preciosas promesas, ¿no? Que pertenecen a la naturaleza de Dios,
¿no? Nos han sido dadas, ¿no? Pero también ahí habla. Entonces, como nos han sido dadas, dice, poner toda diligencia, ¿no? En la fe, a tu fe, añádele la virtud, añádele paciencia, añádele conocimiento. Entonces, ahí hay que tener un cierto esfuerzo para poder seguir avanzando en las cosas de Dios. Ya estamos dentro del reino de Dios cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hay promesas que nos pertenecen como hijos, ¿no? O sea, el recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida, eso nos introduce en el reino de Dios, ¿no? Nos hace nacer de la naturaleza de Dios y todas las promesas de Dios nos pertenecen, ¿no? Por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido todas esas promesas. ¿Mm? Entonces, pero el esfuerzo está en que no me puede negar usted de que cada vez que usted se ha propuesto que va a comenzar a orar o va a comenzar a hacer algo para Dios, se levanta oposición. Y eso es para todos los cristianos, ¿no? Entonces, al levantarse oposición, algunos retroceden, algunos no continúan. Si usted se decidió a empezar la escuela bíblica, a veces vienen cosas, vienen cansancio, vienen muchas cosas, pero bueno, usted tiene que esforzarse para decir, bueno, no, estoy cansado, pero bueno, voy a entrar y voy a escuchar la palabra de Dios. Hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el reino de Dios, la oposición se hace más fuerte porque hay una lucha espiritual, ¿no? Entonces, nos tenemos que esforzar para seguir aprendiendo, nos tenemos que esforzar para mantenernos firmes creyendo en las promesas que nos han sido dadas, ¿no? Y, y es como cuando uno recibe usted ha visto cuando uno los present curt, ¿no? Estas tarjetas que usted va a una tienda y usted dice, deme una tarjeta para regalo, ¿no? Y usted lo llena con 1000 coronas, 500 coronas o lo que sea, ¿no? La cantidad que sea. Y usted tiene esa tarjeta y dentro de la tarjeta tiene usted disponibilidad para usar lo que hay ahí dentro de la tarjeta. Entonces, usted cuando se le entrega a alguien, esa persona tiene la tarjeta en su mano y lo que tiene que hacer es ir, ¿no? Y a la tienda de donde pertenece esa tarjeta y hacer uso de lo que le han regalado. Algo similar es con la salvación, ¿no? Nosotros por fe hemos sido salvos, por la confianza que tenemos en que Jesús pagó mis pecados. Jesucristo pagó por mí, pagó mi culpa, ¿no? Entonces yo ahora no tengo enemistad con Dios, estoy unido a Dios más bien por causa de que Jesucristo pagó lo que yo debía pagar. Hay una deuda que está cancelada y he recibido ese regalo de la salvación. Pero así como esa tarjeta, yo tengo que hacer efectivo, ¿no? Todo lo que me pertenece en este reino de Dios donde he sido trasladado. Todo lo que hablábamos ahí en esos versículos que leímos de preciosas y grandísimas promesas nos han sido dadas, dice la palabra, que ya se nos ha dado. O sea, esas promesas las tenemos para cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerlas efectivas, así de la misma manera como esta tarjeta, ¿no? Usted tiene la tarjeta en su mano y usted puede tenerla toda su vida, la tarjeta en su mano, y no hacerla efectiva. Usted tiene la tarjeta, sí, le pertenece, pero no ha hecho efectivo lo que tiene esta tarjeta. Nosotros a veces, como cristianos, por no esforzarnos en seguir avanzando, en seguir conociendo de Dios, en seguir conociendo el propósito que Dios tiene con nosotros, y vienen los problemas, entonces se nos hace un mundo y en vez de comenzar a usar lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos tratando de buscar soluciones humanas. Y la palabra dice que las soluciones humanas no van a prosperar, ¿no? Van a ser momentáneas, pero cuando Dios te muestra una salida, cuando Dios te abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer es usar lo que hemos recibido. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, se presenta una situación y venir a la comunión con Dios, esforzarnos, a veces estamos cansados, ya no podemos orar o nos decidimos orar y se levantan cosas y nunca podemos estar en un tiempo con Dios, pero el esfuerzo radica en eso, ¿no? Voy a buscar de Dios, Señor, ¿qué es esta situación? Tú conoces esta situación que está pasando, esto que se ha presentado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque lo primero que uno hace es buscar la solución uno mismo. Uno busca la solución inmediatamente y a veces los resultados de la solución que nosotros buscamos empeoran las cosas en vez de mejorarlas. En muchas oportunidades quizás han mejorado, ¿no? Pero lo mejor es buscar de Dios, recibir dirección de Dios y tú vas a recibir la paz de Dios para cualquier situación. Eh, hemos tenido muchas experiencias con Dios. Hemos estado en situaciones difíciles. Todos los hijos de Dios pasamos por situaciones difíciles, pero cuando buscamos la respuesta en Cristo, cuando buscamos la respuesta en la palabra de Dios y la ponemos por práctica, va a dar el resultado que Dios tiene, va a dar el resultado que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos poniendo, ¿no? En primer lugar, el consejo, la guía y la dirección de Dios. Y no quiere decir que no seamos salvos. La salvación es un regalo. Si usted se ha arrepentido en su corazón, se ha vuelto a Dios, usted es salvo. Usted tiene la salvación, tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero a veces uno piensa por falta de conocimiento, piensa que o Dios lo está castigando, ¿no? O Dios no le quiere responder, pero el asunto es que hay que buscar la dirección de Dios, hay que hacer efectiva las promesas que tenemos en Dios. Entonces, si no conocemos las promesas que hay en la palabra para nosotros, ¿cómo podemos hacerla efectiva si no la conocemos bien? Por eso es la preparación en la palabra, ¿no? El buscar el conocimiento de la palabra, porque es necesario para nuestra vida. No es porque sea que seamos religiosos y queremos, bueno, no, hay que estudiar la Biblia, no, es porque es bueno para nuestra vida, es nuestro manual de vida. Y eso nos da conocimiento y después el Espíritu Santo trae revelación y se empieza a tener una comunión más íntima con Dios cuando vamos desechando las cosas que nos están haciendo daño, ¿no? Eh, Mire, vamos a leer en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso del 3 al 6, ¿no? Juan capítulo 3. Podemos leer desde el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Mm? Este era un maestro de la ley. Y este maestro de la ley, o sea, conocía las escrituras, reconoció que Jesús era un hombre que Dios estaba con él porque por las cosas que estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo, eran milagros que el Mesías iba a hacer cuando llegara, ¿no? Entonces, él reconoció en Jesucristo esto y le dice,
¿no? Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y Nicodemo no entendía esto y le pregunta, pero bueno, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Y dice, no, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, hay que nacer del espíritu, ¿no? Y eso lo provoca Dios, ¿no? Cuando uno se vuelve a Él, cuando uno se vuelve en arrepentimiento, reconociéndolo como el Señor de su vida, ¿no? Entonces ahí es que sucede en el corazón algo, viene el Espíritu Santo, ¿no? Uno es sellado con el Espíritu y entra al reino de Dios, entra al reino de Dios y viene a ser hijo de Dios y en ese momento le pertenecen todas las promesas de Dios, ¿no? El nuevo nacimiento es el nacimiento del Espíritu, es nacer en el Espíritu. Y eso, al arrepentirse, sucede ese nuevo nacimiento. Y algo interesante que el Señor dijo aquí, ¿no? Es que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todo lo que es natural es de la parte natural que tenemos. No tiene nada que ver con el espíritu. En lo natural hay muchas cosas, pero no tiene que ver con el espíritu. Lo que es nacido del espíritu es de Dios, ¿no? Entonces, nuestro espíritu ha nacido de Dios. Ya no tenemos la naturaleza de pecado. Lo que tenemos es una mala manera de hacer las cosas, una mala manera de vivir, que eso tiene que ser transformado, pero no puede ser transformado si primero no se cambia la naturaleza interior, si primero no se trata lo que es el pecado en el hombre no puede recibir del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos ver personas que, que han podido salir de muchas adicciones en tratamientos del mundo, ¿no? En muchos tratamientos que hay en el mundo, ¿no? Que han podido salir de algunos vicios, pero eso no significa que sean salvos. Eso es algo de la carne y la carne le hizo, ese tratamiento le hizo efecto y salió del alcoholismo, salió de las drogas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea salvo. Con los hijos de Dios es lo contrario. Los hijos de Dios, al arrepentirse, al volverse a Dios, reciben la naturaleza de Dios y son salvos. Y de ahí, pues, tienen toda la capacidad de hacer un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ahora tienen el Espíritu de Dios en cada uno en su interior para poder hacer los cambios necesarios que hay que hacer, ¿no? Pero la palabra nos va trayendo luz y entonces uno va ahí haciendo los cambios necesarios, ¿no? Así que para poder recibir, ¿no? Al Señor Jesucristo y para poder entregarle su vida a Él, entonces vemos de que es necesario pues que uno vea su condición, ¿no? Que necesita de Dios. Uno tiene que darse cuenta que necesita la salvación de Dios, ¿no? Y venir a Él y recibirlo y tomarlo como el Señor de su vida. Ahora, yo recibo la salvación de Dios, ¿no? Yo recibo por la fe en que Cristo pagó por mí, ¿no? Pero hacerlo mi Señor es, es algo un poco más profundo, es como hacerlo el Señor en todas las áreas de mi vida. Y eso algunos lo puede tomar más tiempo que otros, ¿no? Pero lo hago yo que Él sea el Señor de mi vida, entonces para que Él comience a guiarme en todo lo que voy a hacer, no en algunas cosas nomás, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso es que estamos todos. Y en ese proceso lo que hay que entender es que tenemos una lucha espiritual, ¿no? Porque venimos de tener una manera de actuar, una manera de reaccionar, una manera de comportarnos que tiene que ser confrontada con la palabra y ordenada a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y nosotros someter todas esas cosas
a la obediencia de Cristo, ¿no? Y bueno, y en ese proceso estamos todos avanzando, pero ahí necesitamos del esfuerzo que estábamos hablando. Si ponemos el ejemplo de la tarjeta, usted tiene que darse el esfuerzo, ¿no? De ir a tomar su tren, y de salir de su casa, de ir a la tienda, de darse unas cuantas vueltas para escoger algunas cosas, ¿no? Pero muchas veces cuando las cosas son espirituales, a veces hay una dejadez, hay una, una pesadez en esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si comenzamos a avanzar y a crecer en fe, bueno, no va a tener oportunidad de hacer cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya uno, cada vez que va avanzando en estas cosas, va teniendo más confianza en Dios porque conoce más profundamente el cuidado que Dios tiene, ¿no? Por cada uno. Entonces, cuando uno va conociendo a Dios de esa manera, su fe crece. ¿Por qué? Porque su confianza en Dios crece, ¿no? Que, o sea, uno ya puede decir, bueno, las situaciones que vienen las vamos a pasar con Dios y vamos a recibir la guía de Dios, ¿no? Hay momentos que Dios, por ejemplo, ha dicho, bueno, este es un tiempo ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decirlo? Un tiempo de pruebas. Va a pasar un tiempo de pruebas. Dios te puede decir, vas a pasar un tiempo de pruebas, vienen pruebas para ti, ¿no? Pero mantente firme. Entonces, para contar un corto testimonio, nosotros teníamos una empresa hace mucho tiempo, antes de ser pastor, teníamos una empresa y en esa empresa, bueno, teníamos trabajo y estábamos bien y de pronto yo recibo una palabra que íbamos a pasar algunas pruebas, que íbamos a pasar un tiempo difícil y comenzamos a perder trabajo, ¿no? Pero en ese tiempo que perdimos trabajo y tuvimos que hacer muchos cambios, ¿no? Porque a pesar de, cuando entra pues dinero, uno comienza a desarreglarse también un poco, de pronto a tener gastos que uno debería tener, si uno comienza a desordenarse en su economía. Pero entonces fue en los días donde más uno ora, ¿no? Constantemente, cuando más ahí proclamando la palabra de Dios. Pero hermano, a pesar de todo ese tiempo, pudimos dormir tranquilos, pudimos recostar nuestra cabeza y dormir hasta el otro día. Y al otro día empezaba de nuevo toda la situación y llamar para acá y llamar para allá. Pero Dios fue fiel en todo momento. En todo momento salimos de todas esas pruebas, todas esas dificultades, las pasamos y hoy podemos decir de que Dios es fiel y que nunca falla, pero no es agradable estar en un tiempo en el proceso donde vienen los problemas, pero lo que sí podemos decir es que Dios es fiel. Ahora, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de lo que te pertenece como hijo de Dios, te va a hacer que tú te pongas firme, que te afirmes en la fe, que puedas fortalecerte en la fe y que no tengas temor con las cosas que vienen, sino que puedes confiar que el Señor tiene la solución. De alguna manera Él tiene la solución y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Así que el recibir y aceptar a Cristo, la salvación viene por gracia, por fe y es inmediata, ¿no? Al volverse a Dios, pero hacer efectivo las promesas de Dios, mantenerse firme en la fe, es algo que nosotros necesitamos crecer para poder mantenernos firmes en la fe. Amén. No sé si hay algunas preguntas con respecto a este tema. Sí, hay una pregunta. Ya, a ver. Tú dices que hay que esforzarse, ¿no? O sea, la palabra dice Ujú, que hay que esforzarse porque hay una lucha espiritual. ujú.
pregunta es, ¿de dónde radica esa lucha espiritual? ¿Desde el enemigo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué hay una lucha espiritual y de dónde viene eso? Claro, mira, o sea, nosotros cuando hemos visto de los primeros temas, vimos cómo entró el pecado, pues, ¿no? Fue engañado Adán y Eva y vino el pecado y vimos a través de unos versículos que cuando Jesucristo fue tentado, el diablo lo tienta y le dice, si te postras ante mí, te daré todas las riquezas de esta tierra porque a mí me han sido entregadas, ¿no? Entonces quiere decir que el hombre le entregó esa autoridad al enemigo cuando le creyó, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante, el diablo ha tenido, como dice la Biblia, que él es el príncipe de este mundo. Él ha tenido el control de todas las cosas, por eso la maldad siempre ha ido en aumento, ¿no? Mm. Pero siempre ha habido hijos de Dios. Entonces, la lucha está ahí entre Dios y Satanás, pero a través de los hijos de Dios. No sé también si se acuerdan cuando vimos el versículo en Génesis, vimos el versículo también que cuando el hombre peca, le dice, ¿no? A la mujer le dice que habrá una guerra entre tu simiente y su simiente, ¿no? Él te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza, o sea que vas a vencer, ¿no? Entonces, desde ahí nos está hablando la palabra de que hay una lucha, que ahí está la oscuridad, ahí está la luz, y nosotros estamos en la luz, ¿no? Ahora, el asunto es que como nosotros venimos de una naturaleza de pecado, las Ah, cosas que hacemos no estaban de acuerdo, éramos enemigos de Dios, entonces todo lo que nosotros hacíamos iba en contra de los principios y la ley de Dios. Y el enemigo, Iba. claro, y el enemigo te insta pues a que como él tenía el control del mundo, entonces sabe cómo es la persona sin Dios, ¿no? Entonces cuando uno viene a Dios, viene un proceso de cambio en uno. Pero Mm, mientras tú más cosas tienes de la carne, el enemigo tiene más probabilidad de atacarte por ese lado. Si yo soy una persona celosa, por ejemplo, y los celos ujú. son del mundo, pues no es de la parte del reino de Dios, ¿no? El amor es parte del reino de Dios, pero no los celos y la amargura y todo eso. Entonces, el enemigo sabe que si tú eres una persona celosa, entonces va a crear situaciones para que tú sigas caminando en esa, ¿no? En celos y en que te exaltes y todas esas cosas. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir, que la palabra nos vaya renovando, nos vaya transformando nuestra vida, ¿no? Creciendo en la fe y poder ir sacando las cosas que no son del reino de Dios, ¿no? Porque hay una palabra que dice, pues, que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. O sea, los hijos de Dios queremos servir a Dios, los hijos de Dios queremos conocer más de Dios, que no, pero está la oposición de la carne, pues, ¿no? Entonces hay una lucha ahí. Y algo visible es cuando uno se propone hacer algo para Dios, ¿no? Uno se Mm, propone hacer algo para Dios y bueno, y ahí comienzan las dificultades, que uno no puede avanzar o no puede hacer las cosas como quiere. A veces uno se propone, voy a orar ahora, voy a levantarme más temprano para orar o voy a quedarme un poquito más tarde para orar y leer la palabra. Y a las finales se presentan muchas cosas en el día que, que te impiden hacerlo. O de repente te propones, voy a ayunar, ¿no? mm, Y no puedes porque siempre se presenta algo. Entonces hay una lucha, pues, ¿no? Y la otra lucha es de nuestra carne. Pues a nuestra carne le gusta la comodidad, pues, ¿no? claro. Entonces a nuestra carne le gusta, bueno, que estar cómodo, pues, y que de pronto si no hacer nada, pero que las cosas se den como uno quiere, ¿no? Pero O sea, para hay todo, lucha espiritual y lucha carnal. claro, pero el enemigo se toma de la carne, pues, ¿no? Pero hay cosas que son de la carne, por ejemplo, El para, enemigo se toma de las luchas carnales, no de las luchas espirituales. claro, porque si tú eres una persona que conoces la escritura,
tú vas a saber que tú tienes autoridad sobre el diablo, Ah, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú conoces tu autoridad, el diablo muy poco se te acerca porque sabe que tú le puedes mandar a volar, pues, ¿no? Porque tú conoces tu autoridad. Pero muchas veces, por ejemplo, la lucha está en la manera de vivir que tiene uno, que tiene que cambiar, ¿no? mm, Por ejemplo, si tú quieres llegar a tener una profesión, te gusta hacer algo y tienes que esforzarte para estudiar, ¿no es cierto? Porque a ti te gusta ya, tú quieres ser abogado, entonces ahí hay un montón de leyes que hay que aprenderse, entonces es algo que tú tienes que esforzarte para poder avanzar, ¿no es mm, cierto? Y lo mismo en las cosas de Dios. Si tú deseas conocer más de Dios, pues, deseas conocer el propósito que Dios tiene en tu vida, entonces hay un esfuerzo, porque siempre va a haber una oposición a través de la carne también, pues, ¿no? De, ya, en todo, pues en el trabajo, en todas las cosas se necesita de un esfuerzo, ¿no? Pero por eso hacer la diferencia de lo que es la salvación, que es por gracia, que es un regalo, pero el ir conociendo, el ir avanzando, el ir creciendo en fe, demanda de un esfuerzo de nosotros, de no dejarnos eh, que nos estanquemos, pues, ¿no? ah, claro. Ujú. Entonces, cuando uno, me imagino que debe haber un versículo ahí de que, no sé, Dios habla a su pueblo o a nosotros, donde dice, donde dice, eh, como que nos aliente, me imagino, no sé si hay un versículo que nos aliente a buscar de Él, porque si no nos acercamos a Él, si no buscamos de Él, si no actuamos según su semejanza, entonces vamos como perdiendo, sí, ¿no? Claro, sí. Ah, ok, voy a buscar. Sí, Entonces, porque, bueno, leímos en uno de ellos, leímos que todas las promesas preciosas y grandísimas promesas nos han sido dadas, o sea, ya nos las dio el Señor, ah, ¿no? ah, Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la duda, ¿no? De la falta de fe, es que uno no puede ver hecha una realidad de una promesa, mm, ¿no? Entonces, la fe es importante, crecer en fe es importante, ¿no? mm, Y la fe va creciendo a través de lo que vamos experimentando, poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿no? Eh, y vamos viendo el resultado, pues, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, ¿no? ya, ah, Ujú. ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? ¿No? Bueno, entonces vayan revisando los versículos y todo lo que vamos viendo, ¿ya? Y bueno, ahí van a recibir un poquito más de revelación, pues, del Señor. A mí ya nos faltan pocos temas, este es el tema número 8 y